Hola chicos, ¿cómo les va? Yo soy la licenciada Valeria Arluna. Yo soy psicóloga. Aparte de trabajar en mi consultorio, trabajo en discapacidad, que es una rama que me gusta muchísimo. Y hoy su profesor Rubén me convocó para que pudiera darles una charla sobre el tema que han elegido, ¿sí? El suicidio. Que, wow, me han hecho estudiar y bastante, y otra es un tema bastante difícil, ¿sí? Porque tratamos a la gente en un momento muy crítico de la vida, ¿no? Y donde hay que mostrarle el sentido de la vida. Bueno, yo para empezar a hablarles del suicidio, que es el tema que ustedes han elegido, estuve viendo el material que el profesor de ustedes les dio y también intenté buscar la etimología de la palabra suicidio, ¿sí? Que viene del latín y es suicidium y significa acto de matar y proviene del verbo caedere, que significa cortar, matar y denota la acción de quitarse la vida. En uno de los textos que ustedes leyeron o que el profesor les dio para que leyeran, se refería al suicidio como un acto de violencia. Bueno, yo en este video intenté hablarle del suicidio a través de distintos términos, ¿sí? Para que podamos nombrar este término de otras maneras, ¿sí? Para que no se fije tanto esa palabra, ¿sí? Sino que al contrario, le perdamos miedo y veamos el sentido que tiene la vida. Entonces intenté buscar palabras que definan y que rodeen este término. Y entre ellas son recuerdo, repetir, acting out y pasaje al acto. Estos dos términos son puramente psicoanalíticos. El psicoanálisis es una rama de la psicología. Después, el otro término es violencia. Y por último, les voy a hablar del poder y la importancia de la palabra. Bueno, vamos con el primer término. Les había dicho la palabra recuerdo, ¿sí? Y hay dos formas de interpretar el recuerdo. El recuerdo que está ligado al discernir y el recuerdo que está ligado al actuar. ¿Sí? Estas dos formas de interpretar, ¿sí? El recuerdo es básicamente desde la experiencia de la psicología, ¿sí? El recuerdo que está ligado al discernir tiene que ver que cuando uno recuerda, repite en palabras, ¿sí? Y el recuerdo que está ligado en el actuar es cuando no hay palabras. Entonces, cuando no hay palabras, el sujeto, la persona, repite en acto. Esa es la diferencia y es una diferencia tajante. Repetir un recuerdo en forma de palabra y repetir un recuerdo en forma de acto. ¿Qué nos permite el recuerdo? Bueno, cuando recordamos cosas lindas no hay problema poner en palabras. El tema es cuando hay una situación muy conflictiva de la vida o, como en psicología llamamos inconsciente. Es una situación inconsciente, algo que se repite desdibujadamente y que la mejor forma de encontrarle una explicación, ¿sí?, es a través de las palabras. Eso es el recuerdo que está ligado al discernir, ¿sí?, al pensar, al poder ver lo que estamos recordando. Cuando ese recuerdo no se puede poner en palabras, se actúa. Y acá vamos a hablar de dos términos, que es el acting out y el pasaje al acto. Así que es como el núcleo del tema que ustedes han elegido. En el acting out, el sujeto, ¿sí? En psicología a la persona se le dice sujeto, ¿sí? Y se lo llama así porque nosotros como personas estamos sujetados
al lenguaje, ¿sí? Sujetados a todas las situaciones que nos rodean, ya sea familia, amigos, vida personal. Por eso se nos llama sujetos. Entonces van a ver que en la charla yo voy a repetir muchas veces esa palabra. Bueno, les decía que ahora voy a pasar a hablar del acting out y el pasaje al acto. El pasaje al acto. En el acting out, el sujeto monta una escena, actúa una escena y se mantiene dentro de ella. Pero lo que está por fuera de esa escena, ¿sí? Son los motivos de su accionar. Es decir, que lo que encontramos es una escena vacía de sentido. En este punto, ¿sí? El psicoanálisis, uno de los autores, como es Lacan, se refiere a esto diciendo que el sujeto actúa un mensaje dirigido a un otro, a alguien que nos escucha, ¿sí? Pero es un mensaje que se actúa, y se actúa porque hay un otro que no escucha. El pasaje al acto, ¿sí? Tiene que ver con que se pasa de una idea violenta al acto, como la palabra lo dice. Hice referencia al acting out. Acting out es como acto afuera. ¿Se acuerdan que yo les dije que era un acto vacío? ¿Sí? Porque en realidad la conciencia del sujeto no está ahí presente, ¿sí? Lo que actúa es puramente inconsciente. Y el pasaje al acto es pasar de una idea violenta directamente al acto. Acá no hay mensaje. El sujeto se transforma en un objeto. ¿Qué significa esto? Ustedes cuando tienen un objeto, por ejemplo una pelota, ¿qué hacen? La cuidan, la limpian, la patean, la ensucian, se va al barrio, se va al barro, la cambian porque se pincha, la dejan tirada. Bueno, eso es ser un objeto. Entonces, en el pasaje al acto, el sujeto se transforma en un objeto. Y por eso empieza como a desestimarse, a descuidarse, ¿no? Y se transforma en un despojo. Y por eso puede pasar al acto mismo, ¿sí? En el acting out, ¿se acuerdan que el sujeto se mantenía en la escena? No deja de ser sujeto, por más que tenga ideaciones suicidas o haga situaciones que la lleven al borde de su vida, pero queda en esa escena de conflicto. En el pasaje al acto, como la misma palabra lo dice, el sujeto se transforma en objeto y por eso puede pasar al acto, ¿sí? Por eso actúa en efectividad. En el pasaje al acto hay un acto puramente violento, no solamente para el psiquismo, sino también para el cuerpo. Entonces, podríamos decir que el suicidio es un acto de total violencia contra la vida de uno mismo, del sujeto que lo actúa. Pero ante tanto desaliento que vengo pronunciando, quiero culminarles esta charla hablando del poder de la palabra. Yo me había referido al principio las dos formas, ¿no?, que tiene el recuerdo, de ligarse, de cuando el recuerdo se liga al actuar y cuando el recuerdo se liga al discernir, ¿sí?, al poder poner en palabras. Bueno, me voy a quedar con esta forma de recuerdo, ¿sí?, con el recuerdo ligado al discernir, porque posibilita a que podamos poner en palabras cualquier situación, ¿sí?, la más conflictiva posible, que posiblemente en terapia, ¿no?, o hasta estando solos, a veces podemos llegar a recordar situaciones impactantes, ¿sí? Y lo bueno es ir poniendo en palabras eso que a veces no podemos soportar, ¿sí? Entonces yo les decía que bueno, que me voy a quedar con este último término, ¿sí?, con el recuerdo, que es ligado al discernir. La palabra
es el mayor acto de poder que tiene el ser humano. Al principio hablábamos de violencia, ¿sí? Yo les nombraba, ¿no?, el acto violento hacia la vida, contra la vida. Entonces, cuando no existe la palabra, existe la violencia. En una situación que no existe la palabra, vuelvo a repetirles, existe la violencia. Bueno, vamos llegando más o menos al final de la charla. Sí, espero que les haya... intenté en pocos minutos poder como definirles brevemente lo que es el tema que ustedes han elegido, para no apabullarlos entre tanta teoría, ¿sí? Pero bueno, yo les quiero dejar como un mensaje alentador, ¿sí?, ante situaciones conflictivas o ante situaciones impactantes, porque a veces hay situaciones en la vida que nos impactan que no siempre tiene que ver con lo malo, ¿sí? Muchas veces también tiene que ver con cuestiones exitosas, con cuestiones que queremos alcanzar y nos parecen como muy altas, ¿sí?, como muy lejos. Entonces, todas esas cuestiones que vamos sintiendo, que a veces tiene que ver con la ansiedad, con el sentimiento de que uno no puede esperar, ¿sí?, nos van llevando como a un desequilibrio, ¿sí? Entonces es necesario poner todos esos sentimientos en palabras. Por eso yo los alientos los voy a alentar en esta última parte de la charla a poner en palabras todas las situaciones de su vida, en el momento oportuno, con la persona oportuna. No es que uno habla de su vida con todo el mundo, ¿sí? Uno debe aprender a elegir, ¿sí? Y aprender a elegir también es aprender a equivocarse, ¿sí? Equivocarse es como un volver a empezar, un volver a pararse, ¿sí?, en la vida. La palabra es lo que nos da existencia, lo que le da existencia a los hechos. De hecho, cada uno de nosotros tenemos un nombre que nos da existencia, porque solo existimos cuando alguien nos llama. Cuando a mí, yo sé que me llamo Valeria, pero si nadie me nombra, yo no existo, ¿sí? Y eso es importantísimo, por eso es el poder de la palabra. Cuando los hechos pueden expresarse, ponerse en palabras, es imposible que el pensamiento se paralice, ¿sí? La palabra simboliza nuestros hechos, simboliza nuestras situaciones, es lo que nos permite expresarnos. Hay distintas formas de expresar las palabras, no es solamente a través del habla, ¿sí? Por eso es importante el arte, el poder escribir. Para la psicología o el psicoanálisis, escribir es como el motivo que nos aferra a la vida, ¿sí? Porque es también lo que nos permite hablar. A veces cuando no tenemos con quién hablar o no podemos hablar de lo que nos pasa, escribir es lo mejor que nos puede pasar, porque ese cuaderno testimoniamos en ese cuaderno lo que nos está sucediendo. Entonces eso perdura en el tiempo, es como la historia. Nosotros no conocimos a San Martín, pero sabemos de San Martín porque hay alguien que escribió sobre él, hay alguien que nos habló sobre él. Por eso la importancia de la palabra, porque la palabra da existencia a los hechos, para poder pensar, para poder discernir, para poder diferenciar, encontrar nuestro objetivo, cambiar de opinión. Eso también es importante cuando le damos posibilidad a que la palabra circule. ¿Sí? Yo recién les decía que a veces errar una idea o una acción implica empezar de nuevo. Y empezar de nuevo es volver a repensar esa situación. Es como cuando les toman una prueba y la desaprueban. ¿Está mal desaprobar? Y no, la verdad no está mal desaprobar, que no me mate el profesor que tienen, porque en realidad desaprobar una prueba es
volver a empezar, como un volver a aprender. ¿Sí? Más allá de que les guste o no les guste la materia, muchas veces es como un volver a pasar por la misma situación para poder aprender de esa situación. Bueno, en la vida sucede exactamente lo mismo. Muchas veces cuando erramos o equivocamos, es un volver a pasar por el mismo lugar, pero hay que intentar no volver a pasar de la misma manera, porque no volver a pasar de la misma manera nos va a permitir acertar en esa situación. Bueno, y por último, les quiero decir que, bueno, que cuando la palabra circula, le damos vida le damos existencia a la vida, ¿sí? Cuando la palabra circula y podemos simbolizar aquello que nos va pasando, le damos paso a la vida, que es lo más lindo, el mejor don que tenemos. Chao chicos, saludos y bueno, saludos Rubén, para vos también.